Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa Miradas. Este día tenemos un conversatorio sobre el tema de seguridad y las perspectivas sobre el nuevo gobierno. Para esta ocasión y para este tema hemos invitado a Manuel Calante de Liduca. Bienvenido, Manuel. Gracias por la invitación. A Verónica Reina del Servicio Social Pasionista. Bienvenida, Reina. Hola, muchas gracias. Y a Abraham Abrego de Fundación Cristo Santo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos los tres. Para hablar de este tema, digamos que es de los temas que siempre están en la agenda de nuestra realidad. ¿Cómo se ha manejado el tema de la seguridad en los últimos gobiernos y qué es lo que se puede esperar? ¿Cómo va hasta el momento el nuevo gobierno? Creo que la percepción general, ¿no? Y también lo que se va registrando, digámoslo así, en los datos, es que ninguno de los dos, en todos estos gobiernos prácticamente se ha caracterizado por el fracaso o por la poca eficiencia o eficacia de las acciones que realizan desde la seguridad pública. Una política criminal o una política de combate a la criminalidad yo hablaría de tres fases, ¿no? Está la fase de la captura propiamente, luego está la fase de la investigación y juzgamiento y luego la fase de la condena, ¿no? Es decir, ya, bueno, no solo dictar la sentencia, sino también los años de cárcel ya en los centros penales. Cuando vemos el comportamiento del gobierno, no solo el actual, sino también los anteriores, vemos que a nivel de acciones específicas se concentran en la primera fase, es decir, en el momento de la captura, sobre todo las capturas masivas que mencionaba Abraham. Y cuando vamos al tiempo, vemos desde la perspectiva de lo legal, digámoslo así, las reformas en la Asamblea Legislativa, muchas de ellas promovidas también por la Fiscalía General de la República, lo vemos en la última fase, en la fase de la condena, ¿no? Cuando usualmente se pide mayores años de cárcel, pero en el medio, que es la investigación y juzgamiento, tanto el actual gobierno como las anteriores, ha habido un nulo discurso o poca destino de recursos económicos para fortalecerlo. O sea, es decir, porque no basta capturar un montón de gente, ni tampoco subir un montón la pena. Lo que hay que buscar es que el sistema judicial sea efectivo. Y ser efectivo es, desde mi punto de vista, si alguien infringió la ley, que tiene que pagar la sanción que le corresponde, pero eso no tiene que pasar, por ejemplo, a capturar inocentes, ¿no? Porque es solamente el que infringió la ley, y ese que va a tener que pagar una sanción tiene que pagarla dentro de un sistema penal que tiene que tener una finalidad, que es la finalidad de la rehabilitación, y eso no lo decimos los defensores de derechos humanos, eso dice la Constitución, ¿no? Entonces yo creo que el enfoque, y con esto creo que lo concluiría, muchos otros investigadores han hablado de populismo punitivo, ¿no? O sea, es decir, todas las políticas de seguridad pública han estado enfocados en eso, en aumentar la cantidad de fotografías y cantidad de anuncios públicos, pero descuidando la verdadera efectividad del sistema judicial. Verónica, con el tema de este plan control territorial, ¿qué similitudes se pudieran hacer con respecto al, por ejemplo, el plan El Salvador Seguro, que es el más reciente del FMLN? Yo creo que el plan control territorial, al menos lo que conocemos, que son, y parte de lo que conocemos de las dos primeras fases, rescata viejos vicios de políticas anteriores, no solo del plan Salvador Seguro, sino, como ya mencionábamos, del plan Mano Dura, del plan Super Mano Dura y de otras estrategias más vinculadas a la policía, de esta persecución del delito que mencionaba Manuel. Rescata viejos vicios en el sentido de que, de nuevo, como ya se mencionaba, se enfoca en la cantidad de capturas, en buscar una captura masiva de supuestas personas que están cometiendo delitos, y además criminalizar a estas personas desde el inicio y romper con todo el proceso o el debido proceso y la garantía de inocencia, de presunción de inocencia que estas personas tienen. Ese es uno de los primeros vicios que se han dado de manera repetitiva con las políticas de seguridad. También una de las similitudes, y creo que ese es un error, otra de las similitudes es esta dicotomía de cómo incorporar en una política de seguridad pública nacional una visión de persecución del delito, de los fundamentos de los derechos humanos y del debido proceso, como ya decía Manuel, desde un marco constitucional,
Y por otro lado, cómo garantizar otras acciones que busquen prevenir la violencia, la delincuencia, y un tercer elemento además, cómo atender a las víctimas de todo este proceso. Porque ese es otro elemento que siempre se olvida. Cuando se habla de justicia, se habla de castigar al culpable, pero no necesariamente de atender a las víctimas de la violencia. Entonces, esta contradicción muchas veces que pareciera que hay entre las acciones de prevención y el combate a la delincuencia es una de las falencias que se han mantenido con las políticas de seguridad en los últimos años también. Los gobiernos han sido incapaces de poder combinar adecuadamente, buscar un equilibrio adecuado de este tipo de intervenciones donde se busca reactivar el tejido social de las comunidades, de las poblaciones que están sufriendo la violencia, buscar acercar los servicios y poder que la población ejerza sus derechos efectivamente, y al mismo tiempo perseguir el delito sin hacer este tipo de atropellos que ya se mencionaban, sin capturar de manera masiva a personas inocentes, sin caer en abusos o usos excesivos de la fuerza por parte de la policía, y que han llevado incluso en el gobierno anterior a graves violaciones a derechos humanos. Ese equilibrio ha sido una de las dificultades que se muestran como parte de las similitudes de este plan de control territorial y las políticas anteriores, y también esa necesidad de cómo incorporar acciones de prevención y cómo incorporar también el accionar de la policía desde una mirada que no sobrepase un marco legal vigente. Abraham, como decía Verónica, también las consecuencias de esta inseguridad que vive el país es parte del desplazamiento forzado. ¿Cómo ha venido este tema del desplazamiento forzado creciendo en los últimos tiempos, y de qué manera con medidas de seguridad se pudiera prevenir o reducir por lo menos? Sí, creo que el desplazamiento forzado es un fenómeno que en los últimos años se ha tratado de visibilizar porque primero no ha sido muy investigado inicialmente por el Estado, pero también ha sido invisibilizado. Es decir, al momento que surgen los señalamientos de que hay un desplazamiento forzado, por lo menos en el gobierno, la gestión anterior, hubo mucha negativa a reconocer el desplazamiento forzado como un fenómeno preocupante y a tratar de minimizar, digamos, la cantidad, el número y la gravedad del fenómeno. Entonces creo que un primer reto en el tema, que de alguna manera lo resolvió la sentencia del año pasado de la Sala, es el reconocimiento del fenómeno. En el último informe que sacó Cristosal, nosotros hacemos un análisis sobre todo de los factores detonantes y de las causas que provocan el desplazamiento. Y yo creo que es importante profundizar ese análisis porque tiene que ver mucho con causas estructurales. Y tienen que ver con el fenómeno de la pobreza, del abandono de los territorios por parte de los estados. Estoy hablando de los últimos 20 años, es un fenómeno que estemos viendo los efectos actualmente, pero es parte del abandono del Estado a partir de que se ha centrado mucho en las políticas represivas y no en tratar de fortalecer la presencia del Estado en los territorios y sobre todo con las oportunidades y programas sociales. De tal manera que esos retos, que son las causas para tratar de prevenir el desplazamiento, es el punto que creo que tiene reto este gobierno, de que ahora que la sentencia habla de control territorial, de la recuperación del control territorial, el tema es pasar del control territorial simplemente de limpieza o de capturas en los territorios de los pandilleros a un control territorial en la lógica de la sentencia que sea recuperar el territorio por parte de la presencia, de la institucionalidad y de la recuperación del tejido social que mencionaba Verónica. Entonces creo que ese reto, si no se hace ese proceso de esa recuperación más integral, que es generar oportunidades para los jóvenes, difícilmente se va a lograr prevenir el desplazamiento. O sea, las simples capturas, que no sabemos si van a generar resultados judiciales, no va a resolver, porque no son las causas. Las causas de la violencia son la exclusión social, son esa falta de institucionalidad, tiene que ver también con el sistema judicial, tiene que ver con la falta de atención de programas de atención de víctimas. Entonces creo que ese son los retos que va a tener este gobierno,
y la presión que tiene porque está obligado de alguna forma a disminuir la migración forzada fuera del país, ¿no? Manuel, parte de estas medidas también el nuevo gobierno está hablando sobre controlar más las cárceles. No sé de qué manera las medidas que vayan a tomar pudieran ser parecidas o siguiendo la línea de las medidas extraordinarias. Es muy probable, es decir, por lo menos lo que se ha anunciado y lo que se ha visto va en esa dirección, ¿verdad? Es decir, aislar a los, digamos, detenidos al interior de los centros penales y aislar el centro penal del exterior, ¿verdad? Entonces, digamos que son distintos niveles de aislamiento y claro, esto es lo que vimos en las medidas extraordinarias, justamente. Pero antes quizás de profundizar en esto, quisiera aprovechar la oportunidad, porque tú hiciste una pregunta anterior, hablabas sobre la comparación, el plan control territorial con el plan El Salvador Seguro. Quisiera recordar en este momento que cuando tuvimos aquí en la UCA los conversatorios con los distintos candidatos presidenciales, yo tuve la oportunidad de entrevistar a los distintos candidatos en relación a la seguridad pública. Y recuerdo que la pregunta que le planteé específicamente en aquel entonces al candidato Nayib Bukele fue si su política se iba a parecer más a la del plan El Salvador Seguro o a las medidas extraordinarias. Y recuerdo que en medio de su respuesta habló de darle continuidad al plan El Salvador Seguro, ¿no? Incluso hizo una mención especial del programa Yo Cambio, que tiene que ver también como una acción dentro de los centros penitenciarios. Hoy por hoy, lo que estamos viendo a nivel de seguridad pública, yo creo que sí se parecen más a las medidas extraordinarias, contrario a lo que dijo en aquel momento, y menos al plan El Salvador Seguro, porque aquí quiero resaltar un elemento importante que también decía Verónica, y es el plan El Salvador Seguro tenía el cuarto componente o el cuarto eje, que era la protección a las víctimas. Es decir, toda esta dinámica de irracionalidad y de violencia tiene que tener un rostro humano, y el primer rostro humano son los más vulnerables, y en este caso los más vulnerables son las víctimas. Lo que está anunciándose del plan Cuscatlán no se ha mencionado en ningún momento la atención de las víctimas como una política pública, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, son elementos diferenciadores o coincidentes en relación a distintas políticas implementadas, ¿no? Verónica, el uso de la militarización, los militares en las calles, ¿qué señal se da con esta estrategia del nuevo gobierno que es retomada, por supuesto, de los anteriores? Bueno, primero es de que de nuevo se recurren a estrategias que han demostrado que han tenido pocos resultados en los últimos años. Las organizaciones de derechos humanos no nos hemos cansado de repetir de que el ejército tiene presencia en las calles desde 1993 en tareas de seguridad pública y que esto no ha tenido ningún efecto positivo en la reducción del delito, y que ningún gobierno además ha mostrado indicadores concretos de resultados concretos de cómo la presencia militar ha permitido reducir la criminalidad en el país. Entonces, partiendo de eso, creo que primero es decir eso, que se sigue recurriendo a estrategias gastadas que han demostrado que no son efectivas y que al contrario pueden llegar a tener y han tenido efectos negativos en la institucionalidad también y en la forma en que se maneja la Policía Nacional Civil en los distintos gobiernos. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa de la militarización de la seguridad no solo es la presencia de la Fuerza Armada en las calles, que esto puede llevar a un incremento de violaciones a derechos humanos donde se acusa a la Fuerza Armada como responsable, y eso lo documentamos, por ejemplo, nosotros a partir de las denuncias en la PDDH en 2010, cuando Funes incrementó de manera significativa la presencia en número de efectivos militares en calles y en tareas de seguridad pública, se incrementó también las denuncias registradas en la PDDH donde se acusaba a la Fuerza Armada. Pero no solo la presencia física en número puede tener un efecto negativo en términos de seguridad de la presencia militar en temas de seguridad, sino también cómo esta presencia militar militariza también la lógica de funcionamiento, la forma de actuar de la Policía Nacional Civil. Ahora no estamos viendo un policía que nos recuerda al uniforme azul,
o azul con blanco, que lo identificamos como la Policía Nacional Civil, sino que estamos viendo una policía que recuerda a la fuerza militar, con uniformes militares, con entrenamiento militar, con un accionar más cercano a lo militar. ¿Siempre se da la estigmatización del joven? Sí, y ese es otro elemento, que eso tampoco no es exclusivo de la presencia militar. Los abusos por parte de la policía o de las fuerzas de seguridad del Estado se han dado de manera sistemática también porque hay una cultura en la sociedad donde se prioriza, se aplaude incluso el uso de la fuerza desde una lógica autoritaria para determinar quién manda, quién ejerce el poder en el territorio. Por eso no es de extrañar que desde la presidencia, independientemente de los gobiernos, se ha mantenido también esa lógica de mostrar fuerza ante el enemigo. Y eso se traduce también en la forma en que se comporta la policía o la Fuerza Armada en el territorio. Y eso lleva principalmente a abusos dirigidos a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Estos abusos no se dan en Santa Elena, no se dan en La Escalón, no se dan en territorios donde la gente tiene mayor capacidad adquisitiva. Se dan en territorios excluidos, empobrecidos y que están sufriendo la violencia, no solo de los cuerpos uniformados, sino también de otras estructuras criminales. Bueno, hacemos una breve pausa, regresamos después del corte, siempre hablando de seguridad y hablaremos un poco sobre el tema de derechos humanos. Amigos y amigas, retomamos el conversatorio hablando sobre seguridad y derechos humanos. Manuel, ¿cuáles son las consecuencias de estas políticas, digamos, de mano dura, por ejemplo, que se están tomando? Yo creo que ahí, más que pensar en cuestiones a futuro, digamos, o hacer teorías en abstracto, creo que es importante regresar a la historia, es decir, revisar lo que ha ocurrido, porque como lo hemos planteado aquí, son acciones que ya se han implementado de una u otra manera, con alguna frecuencia o con alguna intensidad, pero al final son lo mismo, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir de que si la política de seguridad va a tener este enfoque que tiene ahora, y digo esto porque también no tenemos mucha información y se han encargado de no dar información al respecto, pero bueno, si vamos a esa tendencia, vamos a tener más de lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a tener resultados en donde, bueno, el problema tal vez a nivel numérico en los primeros años, en los primeros 100 días se contengan, pero este tipo de acción, digamos, violenta del Estado no se puede mantener en el tiempo. Poco a poco tendrán que irse apareciendo, irán apareciendo, ¿no?, profundización de estas dinámicas de violencia quizás en otros municipios, porque ese es otro elemento también que es importante rescatar, y es que este plan Cuscatlán tiene 17 municipios nada más, a diferencia, por ejemplo, de los municipios prioritarios del plan El Salvador Seguro, que creo que llegaron casi a los 90 o 100 municipios, ¿no? Poco a poco fueron avanzando. Pero bueno, podemos tener más de lo mismo, pero además, y yo quería rescatar esto, podríamos tener también un deterioro institucional muy grande e incluso esperaría yo que no tenga, es decir, que no sea profundo, y me explico. Pareciera ser que hoy la política de seguridad está enfocada en que el Ministerio de Seguridad a través de la policía se encarga de la represión, porque ellos hablan más de represión que de persecución del delito, ¿no? Y por el otro lado, el tema de la prevención va a estar más dirigido desde el Ministerio de Gobernación, con la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social. E incluso esta visión la dio a conocer prácticamente el director de la policía cuando anunció, después de una reunión con el presidente, que el presidente había dado la orden de la policía se iba a encargar de la represión y que otras instituciones se iban a encargar de la prevención, ¿no? Entonces prácticamente decían: policía, usted no se dedique a la prevención. ¿Qué me preocupa o qué nos preocupa desde el IDUCA bajo este enfoque? Es que de esta manera se está vulnerando o se estaría deteriorando el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, que dice que la función principal de la policía es la prevención y el combate a la delincuencia. O sea, es decir, dentro de la policía hay un componente eminentemente preventivo. Entonces, esa, digamos, dislocación o esa separación podría estar teniendo un impacto en nuestra institucionalidad, y lo cual es más perjudicial porque la Constitución dice: los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les manda.
una orden presidencial no puede anular un mandato legislativo, ¿no? Entonces, también son formas de construcción de institucionalidad que podrían estarse poniendo en entredicho en este momento. Verónica, existe también la sensación en la población de que aprueba ese tipo de medidas de seguridad, de planes de protección. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuáles son las alternativas para que estas medidas de seguridad vayan acompañados con el enfoque de derechos humanos y que la gente pueda entender el concepto de derechos humanos? Yo creo que ese es uno de los retos más grandes que hemos tenido las organizaciones en los últimos años. No es la primera vez que se habla de derechos humanos como sinónimo de defender delincuentes. Esa frase se ha repetido de manera consistente en distintos momentos y ha sido utilizado para contrarrestar la denuncia y la exigencia de las organizaciones de derechos humanos que están basadas en la ley, que están basadas en la Constitución y que están basadas en los tratados internacionales de derechos humanos. Y que también simplifica una visión mucho más compleja de qué es la labor de defensa de derechos humanos, llevándolo a una lógica de defender a un delincuente, o sea, a una persona que ha cometido un delito, y no ampliar esa visión a un ejercicio de derechos humanos mucho más integral. El acceso a una educación de calidad, a un trabajo digno, a la participación política, al poder expresarnos libremente, como estamos haciendo en este momento, es parte del ejercicio cotidiano de los derechos humanos. Y es ahí donde la gente separa dos procesos, como que no puede ser un solo proceso. Esa es una de las complicaciones que hemos tenido y creo que es precisamente porque los gobiernos de turno, el Estado salvadoreño no se ha encargado de visibilizar la importancia del ejercicio cotidiano de esos derechos en la población y que esta población también tome en cuenta de que el asumir los mismos y defender estos de manera también cotidiana puede llevar a un país mejor. Generalmente se vende la idea de que la seguridad está en contra de el respeto a los derechos humanos y que los derechos humanos también están en contra de llevar una política de seguridad efectiva. Nosotros hemos insistido en que una política de seguridad efectiva es justamente la que está basada en derechos humanos. ¿Por qué? Porque es la que respeta la legalidad, la que fortalece las instituciones de seguridad y otras instituciones de justicia, por ejemplo, que exige incluso la Asamblea Legislativa a legislar desde una mirada amplia que permita la inclusión y la integración de distintos sectores y que responda a las necesidades de la población de manera más efectiva. Entonces, el problema es de que a nivel histórico no se ha buscado sensibilizar e informar a la población de manera adecuada, sino utilizar estrategias mediáticas para posicionarme de manera más efectiva en función de atacar a ciertos grupos y poder desarrollar estrategias de política pública de seguridad populistas que no están combatiendo o no están abordando las causas estructurales de la violencia, sino que dan solo la sensación y la percepción de seguridad de manera más inmediatista. Abraham, a nivel regional, El Salvador siempre se le compara con los países, bueno, sobre todo del Triángulo Norte, que tenemos realidades parecidas, pero también en Nicaragua. ¿En qué espejo debería verse El Salvador en cuanto a medidas de seguridad, políticas públicas? Sí, yo creo que hay que verlo como parte de una realidad centroamericana que tiene muchos factores en común. Yo quizás no separaría, como se está tratando de hacer ahora, que El Salvador es diferente a Honduras y Guatemala en cuanto a que se quiere separar respecto de los resultados de la migración y de cómo lo está haciendo. Si bien El Salvador tal vez ahora, en comparación con fenómenos que ha vivido Honduras en los últimos tiempos y el mismo Guatemala, pueda tener cierta estabilidad política, si lo comparamos, creo que tiene que mirarse siempre en la región y creo que tiene que ser una visión regional articulada entre los países, no solo del Triángulo Norte, incluido Nicaragua, porque el fenómeno de la violencia y de la inseguridad creo que es tiene causas muy comunes, el tema de la exclusión social, el tema de la pobreza,
el tema mismo de la corrupción, son cosas que están. Entonces creo que las políticas de seguridad deberían llevar un ingrediente de integración regional, porque tanto en el combate del crimen es necesario articular las diferentes instituciones de seguridad, porque ya el crimen ya no es solo nacional. De hecho, se habla ahora de que a raíz del control territorial, del plan de control territorial, pandilleros están migrando a los otros países, es decir, que hay una interconexión con los demás. Entonces, yo creo que El Salvador se tiene que ver no como un espejo afuera, de que está mejor que los otros países, o sea, que comparativamente podemos estar en unos factores, pero tenemos los mismos problemas, y yo creo que en vez de tratar de separarnos, deberíamos buscar la integración regional, sobre todo no solo de los gobiernos, sino que también de las mismas poblaciones y de la misma participación de las víctimas y de las que están enfrentando los problemas de violencia. Ahora, por ejemplo, con la migración y con las caravanas, es evidente que son núcleos de población que integran personas de Centroamérica con la misma problemática. Manuel, retomando un poco también lo que nos decía Verónica sobre derechos humanos y seguridad, ¿qué visos podríamos ver del nuevo gobierno de que se vaya en esa dirección en algún momento? Yo creo que aquí, digamos, en un ejercicio de política pública como un tema de seguridad, pueden estar enfrentando, o pueden estar digamos así, en riesgo varios derechos. Me centraría en uno que es quizás el que menos se habla, pero es muy importante, sobre todo para poder exigir nuestros derechos o poder monitorear si se cumplen o no otros, ¿no? Y es el derecho a la transparencia, el derecho al acceso a la información pública. O sea, es decir, la importancia de que los planes o políticas de seguridad sean dadas a conocer. No en el sentido de qué es lo que van a hacer en el terreno, cuándo van a hacer digamos, los operativos, o cuál es el objetivo del operativo, o el nombre de la persona que andan persiguiendo, ¿no? O sea, no es ese nivel de detalle el que se busca, porque entendemos que hay un sector de tema de seguridad que tiene que ser pues resguardada, ¿no? Reservada. Pero sí es importante saber por lo menos qué es lo que se pretende y cómo se pretende, ¿no? O sea, es decir, cómo se va a funcionar la institucionalidad. Sobre todo, no solo por poderla medir, digámoslo así, porque también ahí rescato el plan El Salvador Seguro, que tenía un conjunto de indicadores que permitía evaluar si se estaban logrando o no los objetivos planteados, ¿no? Sino también rescatar esta necesidad de transparencia del hacia dónde y el cómo, porque el mismo presidente en su plan Cuscatlán anunció que su forma de gobernar iba a ser diferente. No sé si recuerdan que él hablaba de que no iba a ser por ministerios, sino que iba a ser a través de redes, recuerdo, ¿no? Cuando hizo aquella presentación de su plan Cuscatlán desde la auditoría de FEPADE, ¿no? Y entonces, claro, él anunciaba una nueva forma de gobernar. Entonces, si hay una nueva forma de gobernar, hay acciones importantes que se están tomando en tema de seguridad, que es un principal problema de los salvadoreños, necesitamos saber qué es lo que están planificando. O sea, este tipo de acciones o este tipo de planes no se pueden ir haciendo en una pizarra, ¿no? Y que el día de mañana lo borro y lo voy a volver a hacer, sino que tiene que haber una hoja de ruta. Y sobre todo porque ese tipo de hojas de ruta nos permite la sociedad civil no solamente ejercer Contraloría Social, sino también ofrecer desde nuestros campos ayuda. O sea, es decir, yo creo que aquí la idea central, y rescato aquí los mensajes de Monseñor Romero, ¿no? Como el primer gran procurador de derechos humanos en este país, es que el objetivo de los defensores de derechos humanos no es obstaculizar, el objetivo es que el Estado funcione bien. Los gobernantes pasan, ya lo han demostrado. Si el gobernante lo hace mal, los problemas quedan. También eso se ha quedado demostrado. Si los gobernantes lo hacen bien, probablemente los problemas se solucionen. Entonces lo que nosotros estamos procurando es que las cosas se hagan bien para que efectivamente los problemas de los salvadoreños se solucionen. Y hacerlo bien significa hacerlo con el respeto de la Constitución y de los compromisos internacionales en derechos humanos, ¿no? Verónica, en el tema de seguridad usualmente se le culpa como origen de la violencia y la delincuencia el tema de las pandillas y las maras.
¿Qué tipificación podemos darle a la inseguridad en este país? A mí generalmente cuando me consultan sobre los principales tipos de violencia que se dan en las comunidades y quiénes son los actores claves de esta violencia en los territorios, siempre hablo de la familia más que de las pandillas, porque El Salvador viene reconstruyendo una cultura violenta desde su núcleo, desde su primer espacio de socialización. La sociedad salvadoreña es violenta por distintas razones. Es violenta porque tenemos una historia violenta, es violenta porque favorecemos el ejercicio de la violencia y del poder desde una lógica autoritaria. Tenemos un deseo de que nos ordenen, que nos digan qué hacer y cómo hacerlo, en lugar de poder buscar formas de tomar decisiones y construir de manera colectiva. Hay un ejercicio del poder basado en la masculinidad, basado también en un sistema patriarcal, donde la idea es dominar al otro y no necesariamente construir con el otro. Y esto se sigue reproduciendo no solo en la forma de entender la violencia, que por lo mismo las pandillas siguen siendo como el chivo expiatorio por excelencia en este tema, sino también en la forma en que vamos a aplicar la política pública al momento de abordar los fenómenos o los distintos fenómenos que se dan en torno a la violencia. Yo creo que si no cambiamos la forma de entender esta situación, si no cambiamos y ampliamos la visión de pensar no solo en la criminalidad, en los homicidios y en la comisión de delitos y en la persecución penal de este delito, sino buscamos construir una política pública de seguridad que permita entender la situación de violencia y de inseguridad y de criminalidad en el país, y que lleve, por tanto, distintas formas de abordaje desde una mirada integral, desde una mirada de reconstrucción cultural incluso, no vamos a poder salir de esta lógica de minimizar la complejidad de un fenómeno tan amplio en una estructura particular como son las pandillas. Las pandillas obviamente están teniendo un impacto negativo y significativo en la criminalidad en el país, tienen un origen también estructural. Las causas que siguen produciendo que estos jóvenes se integren a las pandillas están siendo vigentes todavía, siguen sin ser abordadas por los distintos gobiernos, y hasta que no se entienda y se cambie la lógica de abordar los territorios y abordar la situación de violencia, no vamos a poder desestructurar efectivamente este tipo de fenómenos, ¿verdad?, como las pandillas, porque no se trata de un elemento meramente criminal, que sí hay un componente criminal y que hay que combatirlo desde la lógica criminalística, pero también hay un componente social, de búsqueda de identidad, de búsqueda de pertenencia, que las pandillas siguen ofreciendo a nuestros adolescentes y jóvenes y por tanto siguen siendo vigentes para esta población. Abraham, en el tema de derechos humanos, la institución garante de ellos ahorita es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Hasta el momento no se ha involucrado mucho, ha pasado desapercibida en el periodo que lleva Nayib Bukele como presidente. ¿Cuál debería ser la función de la Procuraduría en esta nueva etapa que se está viviendo? Yo creo que la Procuraduría tiene un rol muy importante. Su rol fundamental es proteger a los más vulnerables en diferentes contextos frente al poder público. Y en esa función la Procuraduría tiene que hacer mucho énfasis en la protección caso por caso, tiene que recibir las denuncias, gestionarlas, verificarlas y, si es el caso, condenarlas, pero también tiene una labor social importante en el sentido de señalar con claridad en los diferentes aspectos cuáles son las actuaciones del poder público que ocasionan violaciones de derechos humanos. Ahora que estamos hablando del tema de seguridad, es importante un rol de la Procuraduría que haga mucho énfasis en el respeto de derechos humanos frente a estos riesgos que existen de una política de seguridad. El tema, por ejemplo, de los ataques cibernéticos que están ocurriendo y que podían ir degradándose, y de alguna manera que el Estado tenga que señalar eso y condenarlo, porque
el hecho que alguien critique o señale una violación de derechos humanos y eso genere todo un ataque mediático, tiene que ser señalado y la Procuraduría debe orientar eso. La Procuraduría también debería orientar sobre el tema de que no hay una contradicción entre el combate a la criminalidad y el respeto de los derechos humanos y señalarlo con claridad. Tiene incluso atribuciones para proponer modificaciones a leyes o leyes. Y yo creo que ese énfasis juega mucho con la institucionalidad de la Procuraduría, pero con un procurador o procuradora que esté permanentemente dando resoluciones, generando informes, que genere evidencia sobre lo que está pasando en derechos humanos y que trate de promoverlos en la institución. La Procuraduría siempre va a caer mal, si es una Procuraduría activa, nunca va a quedar probablemente bien con el poder público, porque su misión no es quedar bien con el poder público, sino que proteger a las personas más vulnerables en diferentes escenarios. Bueno, ahora vamos a retomar un poco para concluir el tema sobre lo que hemos hablado este día en el conversatorio. Yo quisiera rescatar el tema de dos ideas fundamentales. Primero es, para poder realmente resolver un problema, necesitamos conocer el problema. Y eso pasa por tener suficiente información que genera la institucionalidad pública, que al final es información pública, ¿no? En la medida que nos permitan tener acceso a esa información, pues podemos también contribuir. Y la segunda idea fuerza que quisiera trasladar es atención a las víctimas. O sea, es decir, el tema de seguridad pública tendrá sentido solo si el enfoque es restablecer los derechos vulnerados de las personas que han sido afectadas. Si lo que se busca es simplemente castigar, vamos a tener siempre una política de seguridad miope. Verónica. Bueno, yo creo que primero rescatar esa idea, ¿verdad? De no olvidarnos de las víctimas. La política actual de seguridad, el plan Cuscatlán y luego el plan control territorial, no ha dado luces de cómo va a abordarse la situación de las víctimas de la violencia. Creemos que es fundamental exigir al Estado responsabilizarse sobre el tema, no solo al gobierno actual, sino también a la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, cómo responder desde una visión integral a la situación de tantas víctimas de la violencia que están y han estado en abandono. Y lo otro es que sí creo de que un gobierno puede funcionar mejor en la medida en que tiene una población que le exige un funcionamiento efectivo. Y que no podemos restringir nuestra capacidad crítica y de análisis y de proposición también ante la idea de que está empezando un gobierno y por tanto hay que darle tiempo de trabajar y de dar resultados. Obviamente los gobiernos requieren de cierta capacidad de instalarse y de identificar cuál va a ser su ruta de acción, pero eso no impide a la ciudadanía, a la población, poder ser crítica, poder ser propositiva y poder también exigir una hoja de ruta que vaya pegada a la legalidad en el país. Sí, yo quería complementar que creo que hay que hacer más énfasis en la eficacia. Ya llevamos más de 20 años de políticas que no han generado resultados y con inversión bastante fuerte de recursos, y ahora no estamos para seguir malgastando. Creo que la Contraloría Ciudadana debería ser sobre resultados y sobre la eficacia de las políticas, más que valoraciones subjetivas, y por lo tanto deberíamos tratar de fortalecer la evidencia. No tanto los juicios de opinión sobre si nos parece o no nos parece, sino que básicamente la evidencia y realmente si es cierto que se están generando resultados. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis sobre eso y pedir resultados para no seguir en políticas que lo que hacen es no generan una resolución del problema y malgastan los fondos públicos. Ok, muchas gracias por habernos acompañado, Manuel, Verónica, Abraham, y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Este fue el conversatorio. Sigan con miradas.